Juliana Torres Prada, Mónica Hermida Conde y Cristian Gutiérrez Sánchez. Y bueno, ¿quién les habla? Wendy Yulisa Criollo. Bueno, pues en esta actividad nos enfocamos en la realización de un estudio íntegro de cultivos de ciclo semipermanente y largo. Buscamos profundizar en la identificación, categorización y el análisis de diversas especies de cultivos características de clima medio colombiano por medio de la consulta de fuentes especializadas como Agronet y la aplicación de metodologías de investigación. También se busca comprender los requerimientos técnicos, económicos, sociales y ambientales de cada cultivo, registrando la base para una planificación y desarrollo agrícola eficiente y sostenible. Tenemos como objetivo general analizar de manera integral las características agronómicas, estadísticas de mercado y los requerimientos técnicos y de sostenibilidad del café, plátano, arracacha y pique, con el fin de proponer estrategias efectivas de planificación y tecnificación adaptadas a las dinámicas productivas y ambientales del clima medio colombiano. Con objetivos específicos tenemos seleccionar y documentar dos cultivos de clima medio, uno de ciclo semipermanente y el otro de ciclo largo. Analizar las estadísticas de producción como área sembrada, producción y rendimiento utilizando datos de Agronet. Evaluar las fases de producción como lo son establecimiento, sostenimiento, cosecha, poscosecha y comercialización, y la implementación de las buenas prácticas agrícolas y la agricultura 4.0 para los 4 cultivos del grupo. Y sustentar colaborativamente la participación. En los cultivos que seleccionamos, pues encontramos la arracacha, el nombre científico, Arracacha stanfordrisa, Bancro, de la familia Apiaceae, tiene un rango de los 1.500 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el fiqui, el nombre científico, Pulcrea andina, de la familia Asparagaceae, tiene un rango óptimo de producción de los 1.300 a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. En la imagen podemos evidenciar en la base de datos de Agronet la producción del cultivo de arracacha en el año 2007 al 2023. Al igual los rangos de producción en el cultivo de fiqui, un año de un periodo del 2019 al 2023. En área sembrada a nivel nacional de cultivo se obtuvieron 11.913 hectáreas. En producción a nivel nacional se tuvieron 133.079 toneladas. Y bueno, el rendimiento por hectárea se obtiene de más o menos 11.2 toneladas por hectárea. En el cultivo de arracacha, los departamentos más productivos fueron Tolima, Catamarca, Antioquia, Nariño y Boyacá. Para el cultivo de fiqui, el área central a nivel nacional fue de 14.002 hectáreas. En producción a nivel nacional se obtuvieron 19.387 toneladas y un rendimiento de tonelada por hectárea se obtiene 1.38 en el cultivo de fiqui. Los 5 departamentos con mayor producción, Nariño, Cauca, Santander, Boyacá y Antioquia. Ok, vamos a estar enfatizando un poco más en la arracacha. Vamos a estar observando en este mapa conceptual. Vamos a hablar de la arracacha. La arracacha, nombre científico Arracacia saxtoriza,
Bancroft, vamos a estar hablando de ella. Requerimientos climáticos y edafológicos. Se adapta a climas templados con temperaturas de entre 13 y 18 grados y se cultiva entre 1500 y 2500 metros al nivel del mar. Prefiere suelos francos o francoarenosos, profundos con buen drenaje y pH entre 5.5 y 6.5. El ciclo de vida es entre 10 y 12 meses, dependiendo de la variedad de las condiciones del suelo. También tiene, posee plagas y enfermedades. Plagas como gusano blanco, también conocido como premotripes, voraz y pulgones. Apis stop. Enfermedades, pudrición blanda causadas por Erwina corotovara, mancha biliar. A ver, controles. Uso de semillas sanas, rotación de cultivos, control biológico con Beauveria, bacina y prácticas culturales como drenaje adecuado. Producción y venta. En el 2023, el rendimiento nacional fue de 11,2 toneladas, según Agronet 2023. Venta en mercado entre 2.000 y 3.000 por kilogramo. Ventajas y desventajas. Ventaja. Alta demanda en el mercado nacional. Buena fuente de carbohidratos y fácil adaptación a suelos de ladera. Desventajas. Alta susceptibilidad a las plagas del suelo. Pérdida por producción en post cosecha. Hablemos ahora del fique. Nombre científico, Prucrea andina. Requerimientos climáticos y adafológicos. Se adapta a zonas de entre 1300 y 2000 metros al nivel del mar, con temperaturas promedio de 18 a 24 grados. Prefiere suelos arenosos o francoarenosos, con un buen drenado y pH de entre 5.5 y 7. Su ciclo de vida, el fique tiene un ciclo productivo largo de 5 a 10 años, con varias cosechas y hojas por año. Plagas y enfermedades. Plagas. Picudo del fique. Sciurus acupunctacus chinche. También está el Pseudoteraptus guayi. Enfermedades. Producción de la corona y marchites. Controles. Uso de trampas, manejo biológico y prácticas culturales como la eliminación de materia y de la materia y el afectado. Producción y venta. En 2023, el rendimiento nacional fue de 1,38 toneladas, según Agronet. Ventaja y desventaja. Ventaja número 1. Esta planta resistente a la sequía. Alta demanda en la industria artesanal y ecológica. Desventajas. Lento crecimiento y ciclo largo. Mano de obra intensiva de la extracción de la fibra. Bueno, mi nombre es Mónica Hermida y en el caso de hoy les voy a explicar un poco más acerca del plátano y del café. Entonces, como primera instancia decimos que el plátano tiene un nombre científico que dice Musa paradisiaca.
de la familia Musaceae. El rango óptimo de producción dice que más o menos una altitud adecuada para la siembra del plátano está desde los 0 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la temperatura, decimos que la óptima sería 26 grados centígrados. Para el caso del café, con nombre científico Coffea y familia Rubisácea, dice que la franja altitudinal comprendida entre los 1000 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. Él tiene una temperatura media que varía entre los 18 y 22.5 grados. Sin embargo, en la zona donde me encuentro, soporta un poco más altas temperaturas. Bueno, para estas gráficas son sacadas de Agronet, en donde explican un poco más el rendimiento de la producción por hectáreas, por toneladas de los últimos 5 años. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más especificado de ambos cultivos. Bueno, entonces en el caso del plátano, el área sembrada a nivel nacional dice que son 43.805.511.42 hectáreas. Por la toneladas de producción serían 46.14, 186.57. El rendimiento 10.53, y los departamentos con mayor producción, en primer lugar encontramos Antioquia, en el segundo lugar Meta, tercer lugar Córdoba, cuarto lugar y en quinto lugar Chocó. Para el caso del café, el área sembrada es de 700.450.32. Las toneladas, también a nivel nacional, son de 68.539.06. El rendimiento 0.98. Y los departamentos con mayor producción, en primer lugar está el Huila, en segundo lugar está Antioquia, en tercero Caldas, en el cuarto Risaralda y en el quinto, en el cuarto Risaralda y en el quinto Cauca. Cordial saludo. En este caso vamos a socializar el cultivo de café, el ciclo de vida. El cafeto es un arbusto perenne cuyo ciclo de vida en condiciones comerciales alcanza hasta 20 a 25 años, dependiendo de las condiciones o sistemas de cultivo. A libre crecimiento, la planta comienza a producir frutos a ramas de 1 año de edad, continúa su producción durante varios años y alcanza su máxima productividad entre los 6 y 8 años de edad. En cuanto al clima y edafología del cultivo, el clima en Colombia el café en Colombia se cultiva entre los 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas oscilan entre los 17 y 23 grados Celsius. En cuanto a la edafología, los suelos volcánicos ricos en minerales son especialmente beneficiosos para el cultivo de café en Colombia. Estos suelos proporcionan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan fuertes y sanas, lo que a su vez se traduce en una planta mejor. En cuanto a producción, encontramos en las estadísticas de Agronet, datos de Agronet, tiene una producción de 6.853 toneladas por año. Y pues su precio en este momento, en el momento que se hizo la consulta, estaba en 2.972.000, pero pues en estos momentos está pasando los 3 millones en pergamino seco. Vamos a hablar de las principales plagas, la principal plaga del café, en este caso es la broca. Su control cultural consiste en recolectar los frutos maduros y secos que quedan después de la cosecha. En cuanto a control biológico, hablamos del hongo Beauveria bassiana, que infecta a la broca cuando entra en contacto con su cuerpo. En el campo, cuando se observa una mota blanca sobre el cuerpo de la broca, ha ocurrido infección por el hongo. Y en cuanto al control químico, debe usarse insecticidas solo cuando los niveles de infestación de broca lo justifiquen. Además, debe hacerse de forma localizada en el tiempo apropiado, que ataque la broca y con los equipos recomendados. En cuanto a la mayor enfermedad que pues tenemos en los cultivos de café, roya, su control cultural es poda y manejo de sombra, favorecen la ventilación y reducen la humedad en el follaje.
También pues otro método de control sería sembrar variedades resistentes. Cultivares como catimor, sarchimor, tabi y variedad Colombia presentan resistencia parcial al hongo. En cuanto al control biológico de la roya, incluye el uso de microorganismos antagonistas como bacilos subtiles y Trichoderma harzianum. Estos agentes inhiben el desarrollo del hongo a través de la competencia y producción de los metabolitos antifúngicos. Y pues en el control químico, el método preferido para el control de la molla, este es pues el control más efectivo para el control de la roya. Existen ingredientes activos como cobres, triazoles, estrubilurinas que son altamente efectivos. Y el coquito es el arbense con el que más se lidia en el cultivo de café. Para el control cultural, pues, sería realizar dehiermes manuales o mecánicos frecuentes, especialmente antes de la formación de tubérculos o semillas, evitar la reproducción de este. Y control biológico, uso de antagonistas del suelo que dificultan su establecimiento como hongos y bacterias. Y para el control químico tenemos uso de herbicidas preemergentes o postemergentes, específicamente para gramíneas o ciperáceas, aplicados en momentos cuando se vea la maleza es más susceptible. Bueno, ahorita pasamos al cultivo de plátano y todas sus generalidades. En cuanto al plátano, tenemos un ciclo de vida que pasa por 3 etapas principales de crecimiento. Entonces, crecimiento vegetativo son más o menos unos 6 meses, floración 3 meses y desarrollo del fruto otros 3 meses. El tiempo que transcurre entre la plantación y la cosecha suele oscilar 9 y 12 meses dependiendo del periodo de maduración de la variedad y de las condiciones de cultivo locales. A diferencia de las manzanas y otras frutas, con una temporada de cultivo diferenciada, los plátanos siempre están en temporada. Clima y edafología, entonces pues para el cultivo del plátano es preferible temperaturas cálidas, constantes entre el rango 26 grados a 30 grados, las temperaturas inferiores a 15 grados centígrados, pues menores pueden impedir el crecimiento de la planta. En cuanto a la edafología, el suelo ideal para el cultivo es rico en materia orgánica y profundo, retiene bien la humedad y tiene un buen drenaje. Al ser un cultivo que se alimenta mucho, es muy importante la fertilidad y disponibilidad de nutrientes. El pH óptimo oscila entre 6 y 7.5. Y pues teniendo en cuenta que no sea tan ácido, porque esto limita la disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Teniendo en cuenta pues la información de Agronet, la producción fue de 4.614 toneladas por año y en cuanto a plagas, enfermedades arbenses, tenemos la plaga cigatoca negra. Para el control cultural, el control de malas hierbas, el drenaje adecuado, la nutrición balanceada y adecuada de siembra. Control biológico, uso de entomopatógenos como Baubera baciana para atacar el adulto o larva. Y en cuanto al control químico, la nutrición mineral balanceada es también un aspecto relevante. Algunos elementos como el silicio, cobre, calcio, boro y zinc contribuyen a reducir la severidad de la enfermedad. Vamos a hablar de la enfermedad fusariosis. Selección únicamente de chupones sanos, eliminación y destrucción del material del vegetal infestado, pues este sería nuestro control biológico. En cuanto a control cultural, perdón. Y en cuanto a control cultural, utilizaríamos una bacteria Bacillus subtilis con aplicación de estiércol y torta de Neem. Y por último, en cuanto a realizaríamos rotación de cultivos. Ahí en cuanto a el control químico sería la aplicación de carbendazina en el suelo alrededor del pseudotallo a los 5 meses de la plantación hasta empapar el suelo, esto con el fin pues de cuidar, ser preventivos. Vamos a hablar de el arbense. No me parece el nombre del arbense.
Bueno, pero especialmente las gramíneas pueden llegar a reducir el tamaño del racimo, afectando la producción en forma considerable. Durante el primer ciclo, el periodo crítico de competencia de las malezas con el cultivo está entre las 2 y 20 producidas y corresponde al tiempo del quinto o séptimo mes después de la planta. Para el manejo de las malezas se debe integrar y combinar métodos tales como manuales, mecánicos, químicos y culturales. Se enfatiza manejar libre el plátano de maleza en los primeros meses para realizar la fertilización en una época oportuna, como se menciona anteriormente. Buenos días, mi nombre es David Lorena Torres Prada. Yo voy a explicar las 4 infografías de los 2 cultivos. Bueno, empezamos con el de arracacha. En establecimiento, la selección de semillas sanas, preparación del terreno, arado y rastreo, surcado y siembra de 30 y 40 centímetros entre plantas. Uso de semillas certificadas, rotación de cultivos, manejo adecuado de suelos y uso de GPS agrícola para trazar surcos y sensores de humedad del suelo. En sostenimiento, la fertilización, el dehierve, aporte y control fitosanitario durante el crecimiento del cultivo. También la aplicación racional de fertilizantes y control biológico de plagas, sensores de suelo, drones para monitoreo de plagas. Cosecha y post cosecha se realiza a los 10 o 12 meses. Se arranca manualmente las raíces y se lavan. Lavado con agua limpia, clasificación, empaque en cajas ventiladas, aplicación móvil de trazabilidad y control de lotes cosechados. En la comercialización, la venta de mercados locales y supermercados, transporte higiénico y documentación de precedencia, plataformas digitales para comercialización directa. En costos y producción operada, está en 11.913 hectáreas sembradas y 133.073 toneladas producidas y 11.2 toneladas por hectárea de rendimiento en el 2023. Se registró de costos y uso eficiente de insumos en software de gestión agrícola para costos de producción. Pasamos a la infografía del pique. En el establecimiento está la propagación por bulbillos o hijuelos, siembra de suelos arenosos y bien drenados a 2 y 3 metros entre plantas, uso de material vegetal sano y selección de terrenos no erosionados, GPS agrícola y sensores de humedad para optimizar el riego. En sostenimiento, la fertilización orgánica, el control de malezas y eliminación de hojas secas, el uso de compost, control manual de malezas y el monitoreo de plagas mediante sensores remotos. En cosecha y post cosecha, el corte de hojas maduras cada 6 y 12 meses, extracción de fibra con desfibradora, el secado adecuado de fibras y disposición correcta de residuos y equipos mecanizados de desfibrado y control digital de humedad. En la comercialización y la venta de fibra en mercados artesanales e industriales, clasificación por calidad, empaques limpios y plataformas virtuales de venta y trazabilidad por QR. En costos y producción operada, 14.2 hectáreas sembradas y 19.387 toneladas producidas, lo que equivale a 1.38 toneladas por hectárea de rendimiento en 2023. Pues se registró el contable y certificación de BPA, software de análisis de costos y producción. Pasamos a la infografía del plátano, que en establecimiento se seleccionan colinos sanos y certificados para sembrar en suelos fértiles, bien drenados y con pH entre 5.5 y 7. El clima ideal es tropical cálido, húmedo, con temperaturas entre 24 y 30 grados centígrados y lluvias de 1.500 y 3.000 milímetros anuales. La distancia entre plantas varía según la variedad, generalmente entre 2 por 2 y 3 por 3 metros. Se aplican buenas prácticas agrícolas
con análisis de suelo y desinfección antes de sembrar. El sostenimiento incluye fertilización basada en análisis foliar, control integrado de plagas como el picudo y la cigatoca, manejo de maleza, riego en temporadas secas, deshoje y apuntalamiento de racimo. Se registran todas las labores y se aplican BPA como el suelo seguro de agroquímicos y capacitación del personal. En cosecha y post cosecha, la cosecha se realiza entre 10 y 12 meses cuando los frutos alcanzan el tamaño comercial. Se corta el racimo, se transporta con cuidado y se lava con agua clorada. Se clasifica por tamaño y se empaca y se almacena a temperatura controlada entre 13 y 15 grados centígrados y humedad relativa adecuada para conservar el fruto. Se aplican buenas prácticas agrícolas para garantizar higiene y trazabilidad. En la comercialización se clasifica y se empaqueta el plátano con trazabilidad completa, se transporta en vehículos limpios y refrigerados y se vende a intermediarios, mercados locales, supermercados o agroindustrias. Se establecen precios según la calidad y demanda, siguiendo normativas sanitarias y de inocuidad alimentaria. En costos y producción, el costo de establecimiento es de 8 a 12 millones de pesos por hectárea, con un mantenimiento anual de 6 a 8 millones. La producción esperada es de 15 a 25 toneladas por hectárea al año. El ciclo productivo comienza a los 10 y 12 meses y luego se repite cada 4 y 6 meses. La rentabilidad depende del mercado y la eficiencia productiva. En la agricultura 4.0 se utilizan tecnologías modernas como sensores de humedad y temperatura estacionadas, meteorológicas automatizadas, drones para monitoreo, sistema de riego controlado remotantemente, el software de gestión agrícola, GPS para trazabilidad y aplicaciones móviles para diagnósticos de enfermedades y análisis predictivo. Pasamos a la infografía de café. En establecimientos se elige el terreno adecuado, se realiza un análisis del suelo y se preparan los semilleros. Las plántulas se trasplantan al lote definitivo, asegurando la densidad y el distanciamiento apropiado. Se utilizan semillas certificadas y se implementa un manejo adecuado del suelo. En sostenimiento se llevan a cabo labores de control de malezas, fertilización, podas y manejo de plagas. Se utiliza un enfoque responsable en el uso agroinsumos y se monitorea constantemente el cultivo con aplicaciones móviles. En cosecha y post cosecha se recolectan los frutos maduros manualmente, se despulpan y se lavan. El secado se realiza en lugares ventilados y secos, asegurando una recolección selectiva y un manejo higiénico. En comercialización, pues se identifican mercados locales y se evalúan precios, estableciendo canales de venta que permitan al caficultor elegir la mejor opción, asegurar la trazabilidad del producto y el cumplimiento de normas de calidad. En costos de producción, se calculan los costos de producción y los ingresos esperados en base a la productividad por hectárea. Se implementan registros económicos para un control eficiente de recursos. Bueno, y por último, la conclusión. El análisis realizado sobre la racacha, fique, plátano y café en esta fase 3 permitió una visión integral de los cultivos del clima medio. La investigación colaborativa y el análisis de datos de Agronet facilitaron la comprensión de sus requerimientos técnicos, estadísticos y sostenibilidad. Se ha destacado la importancia de emplear buenas prácticas agrícolas y tecnologías como la agricultura 4.0 para optimizar la producción, superar desafíos y asegurar la competitividad y el desarrollo sostenible en estos cultivos en Colombia. Listo, eso sería todo.